VisualBasic.net, un lenguaje de programación potente y versátil. VisualBasic.net, a menudo abreviado como VB.net, es un lenguaje de programación orientado a objetos potente y versátil desarrollado por Microsoft. Es el sucesor del lenguaje Visual Basic original, lanzado en 2002 como parte de .NET Framework. Aunque la parte .NET del nombre se eliminó en 2005, el término Visual Basic.net se usa a menudo para distinguirlo del Visual Basic clásico. Evolución y características clave. VBNet representa una evolución significativa de su predecesor, incorporando características como el manejo estructurado de excepciones y las expresiones de cortocircuito. Es un lenguaje completamente orientado a objetos, construido sobre .NET Framework, que combina el Common Language Runtime, CLR, y una vasta biblioteca de clases. El CLA proporciona características como la recolección de basura y la compilación just-in-time, mejorando el rendimiento y simplificando el desarrollo. La transición de Visual Basic 6 a VB.NET implicó cambios significativos en la semántica y los tipos de datos. El tipo de datos integer se expandió de 16 bits a 32 bits, y el tipo de datos long se duplicó de 32 bits a 64 bits. Si bien esto proporcionó mayor flexibilidad y eficiencia, también requirió que los desarrolladores se adaptaran a una nueva sintaxis y bibliotecas. Popularidad y aplicaciones. Visual Basic fue uno de los lenguajes de programación más populares en la década de 1990, y VB.NET sigue siendo ampliamente utilizado en la actualidad. Su facilidad de uso y sintaxis intuitiva lo convierten en una opción popular para principiantes y desarrolladores experimentados por igual. VB.NET es particularmente adecuado para desarrollar aplicaciones de Windows, aplicaciones web y aplicaciones móviles, recursos de aprendizaje y perspectivas futuras. Microsoft proporciona extensa documentación y recursos de aprendizaje para VB.NET en su sitio web. Estos recursos incluyen tutoriales, guías y materiales de referencia para ayudar a los desarrolladores a aprender el lenguaje y crear aplicaciones. Si bien C# ha ganado una popularidad significativa en los últimos años, Microsoft continúa manteniendo y apoyando VB.NET. Su naturaleza estable y el soporte continuo aseguran que VB.NET siga siendo una opción viable para los desarrolladores que buscan un lenguaje robusto y familiar. Conclusión. VisualBasic.net es un lenguaje de programación potente y versátil que ha evolucionado significativamente desde su inicio. Su facilidad de uso, características robustas y el soporte continuo de Microsoft lo convierten en una herramienta valiosa para los desarrolladores de todos los niveles de habilidad, ya sea que sea un principiante que busca aprender su primer lenguaje de programación o un desarrollador experimentado que busca un lenguaje confiable y familiar. VB.NET ofrece una opción atractiva para crear una amplia gama de aplicaciones. ¿Cuáles son algunos ejemplos de programas o aplicaciones populares que se han desarrollado con VB.NET? Algunos ejemplos de programas populares desarrollados con VB.NET. Aunque VB.NET ha perdido algo de popularidad frente a otros lenguajes como C#, sigue siendo una opción viable para desarrollar aplicaciones de escritorio y otras herramientas. Algunos ejemplos de programas populares que se han desarrollado con VB.NET incluyen aplicaciones de gestión empresarial. VB.NET es muy utilizado para crear aplicaciones de gestión interna para empresas, como sistemas de inventario, gestión de clientes, control de producción, etc. Estas aplicaciones suelen ser personalizadas para las necesidades específicas de cada empresa. Aplicaciones de automatización. VB.NET es ideal para crear herramientas que automatizan tareas repetitivas, como la generación de informes, la gestión de archivos o la interacción con otros programas. Herramientas de desarrollo. Algunos IDEs y herramientas de desarrollo se han creado con VB.NET, aunque no son tan populares como las que se desarrollan con otros lenguajes. Aplicaciones de escritorio. VB.NET sigue siendo una opción popular para crear aplicaciones de escritorio para Windows, especialmente para aplicaciones que requieren una integración profunda con el sistema operativo. Es importante destacar que no se encuentran fácilmente disponibles ejemplos específicos de aplicaciones populares desarrolladas con VB.NET. Esto se debe a que muchas aplicaciones de este tipo son desarrolladas internamente por empresas para sus propios usos. Sin embargo, la información de las fuentes citadas nos permite comprender los tipos de aplicaciones que se han desarrollado con VB.NET y su uso común en entornos empresariales. Es importante recordar que VB.NET sigue siendo un lenguaje de programación válido y que Microsoft continúa ofreciendo soporte para él. 1. Si bien C# ha ganado popularidad en los últimos años, VB.NET sigue siendo una opción viable para desarrollar aplicaciones de escritorio y otras herramientas, especialmente para aquellos que buscan un lenguaje familiar y con una curva de aprendizaje más suave. Su origen.
El origen de VisualBasic.net se remonta a la historia de Visual Basic, un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft a principios de la década de 1990. Visual Basic 1991. Este lenguaje se lanzó como una herramienta de desarrollo visual para crear aplicaciones para Windows. Su facilidad de uso y enfoque en la interfaz gráfica de usuario, GUI, lo convirtieron en un éxito instantáneo, especialmente entre los programadores principiantes. Visual Basic 61998. Esta versión de Visual Basic fue una mejora significativa, introduciendo nuevas características y mejorando el rendimiento. Se convirtió en uno de los lenguajes de programación más populares de la época. .NET Framework 2002. Microsoft lanzó .NET Framework, una plataforma de desarrollo multiplataforma que buscaba ofrecer una experiencia de desarrollo unificada para aplicaciones web, de escritorio y móviles. Visual Basic.NET 2002. Como parte de .NET Framework, Microsoft presentó Visual Basic.NET, una evolución del lenguaje Visual Basic original. Esta versión incorporó características de programación orientada a objetos y se basó en el Common Language Runtime, CLR, de .NET. Principales diferencias entre Visual Basic y Visual Basic.NET. Orientación a objetos. Visual Basic.NET es un lenguaje completamente orientado a objetos, mientras que Visual Basic 6 tenía un enfoque más procedural. .NET Framework. VB.NET se basa en .NET Framework, lo que significa que se integra con otras tecnologías de Microsoft y ofrece un amplio conjunto de bibliotecas y herramientas. Sintaxis. Si bien la sintaxis de VB.NET se parece a la de Visual Basic, hay diferencias importantes. Tipos de datos. Visual Basic.NET utiliza tipos de datos más modernos, como el tipo integer de 32 bits, a diferencia de los 16 bits de Visual Basic 6. En resumen, Visual Basic.NET es una evolución del lenguaje Visual Basic original, diseñada para aprovechar las ventajas del .NET Framework y ofrecer una experiencia de desarrollo más moderna y potente. ¿Qué tipo de aplicaciones se pueden desarrollar con VB.NET? Tipos de aplicaciones que se pueden desarrollar con VB.NET. Visual Basic.NET, a pesar de su disminución en popularidad frente a lenguajes como C#, sigue siendo una opción válida para desarrollar una variedad de aplicaciones. Aquí te presento algunos ejemplos. Aplicaciones de escritorio. Aplicaciones de gestión empresarial. VB.NET es ideal para crear sistemas de gestión interna para empresas, como control de inventario, gestión de clientes, control de producción, etc. Estas aplicaciones suelen ser personalizadas para las necesidades específicas de cada empresa. Aplicaciones de automatización. VB.NET es perfecto para crear herramientas que automatizan tareas repetitivas, como la generación de informes, la gestión de archivos o la interacción con otros programas. 1. Herramientas de desarrollo. Aunque no son tan populares como las desarrolladas con otros lenguajes, algunos IDEs y herramientas de desarrollo se han creado con VB.NET. Aplicaciones web. ASP.NET Core. Si bien el soporte para VB.NET en ASP.NET Core es limitado, aún es posible crear aplicaciones web con él, especialmente para servicios que responden peticiones de tipo AJAX. Aplicaciones móviles. Xamarin. VB.NET se puede utilizar para desarrollar aplicaciones móviles multiplataforma con Xamarin, aunque C# es el lenguaje recomendado para este tipo de desarrollo. Otras aplicaciones. Aplicaciones de Windows. VB.NET es una opción popular para crear aplicaciones de escritorio para Windows, especialmente para aplicaciones que requieren una integración profunda con el sistema operativo. Aplicaciones de Office. VB.NET se puede utilizar para crear aplicaciones que se integran con Microsoft Office, como complementos para Excel o Word. Consideraciones. Limitaciones multiplataforma. VB.NET está más centrado en el entorno Windows, lo que puede ser un inconveniente en proyectos que requieren compatibilidad con diferentes sistemas operativos. Menor comunidad de desarrolladores. VB.NET tiene una comunidad de desarrolladores más pequeña que otros lenguajes más populares, lo que puede dificultar la búsqueda de recursos, tutoriales y soluciones a problemas específicos. En resumen, VB.NET sigue siendo una opción viable para desarrollar aplicaciones de escritorio, aplicaciones web simples y aplicaciones que se integran con el sistema operativo Windows. Sin embargo, para proyectos que requieren un desarrollo multiplataforma o una comunidad de desarrolladores más grande, otros lenguajes como C# pueden ser más adecuados. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.